les daremos inicio con noticias referentes a las naciones de Venezuela y de Colombia. Eh, Mencionar el acercamiento a Venezuela que impulsa el presidente colombiano, el cual supone un golpe muy duro para Estados Unidos, que ve fracasada su política de división. Esta política americana de dividir a los pueblos de Venezuela y Colombia, y de utilizar a Colombia como base y como palanca para la agresión contra la República Bolivariana de Venezuela, ha sufrido un golpe muy duro. Venezuela y Colombia han optado por recorrer el camino del acercamiento gracias a una gira política en el segundo país con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia. En esta línea, el nuevo embajador de Colombia en Caracas, Armando Benedetti, presentó sus credenciales al mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien calificó su encuentro con el diplomático colombiano como un inicio de una etapa de relaciones diplomáticas de hermandad, paz y respeto entre ambas naciones. Futuro del acuerdo nuclear. El director del grupo de consultoría español ECAI Center, Adrián Celaya, ha abordado la posibilidad de que Estados Unidos, debido a la situación geopolítica mundial actual y el conflicto abierto entre los países emergentes y potencias occidentales, un hecho que a su juicio implica un cálculo de posiciones diferentes en las negociaciones, llegue a un acuerdo con Irán. Hay posibilidades que dentro de esta gran estrategia geopolítica exista un margen en base de lo cual Estados Unidos pueda o se ve obligado a mover piezas favorablemente dentro de este acuerdo. La AIEA hizo caso omiso a los ataques ucranianos contra la central nuclear de Zaporilla. Es más, la cuestión es un chantaje de Estados Unidos y la OTAN, según mencionan. Este tema de Zaporilla, es un chantaje nuclear que están jugando Estados Unidos y la OTAN y el gobierno ucraniano con la complicidad de la Organización de las Naciones Unidas y la Agencia de la Energía Atómica, la cual sería la AIEA. Según expertos, no es lógico que Rusia ataque la planta nuclear de Zaporilla, que está bajo su control desde hace meses, en momentos en que la agencia AIEA no quiere ver lo que está ocurriendo y hace caso omiso a los bombardeos ucranianos. La misión de la Agencia de Energía Atómica llegó a Zaporilla para prevenir un accidente nuclear en la región, y sobre todo tras las advertencias de Rusia ante los continuos bombardeos ucranianos a la instalación. Mencionando Rusia, se beneficia de las sanciones occidentales en su contra, debido a que recibe rublos por la venta de gas y petróleo a países europeos. Las sanciones de la Unión Europea a Rusia en realidad benefician al país euroasiático, dado que países como Hungría y Rumania tienen que pagar las compras del gas y petróleo a Moscú en rublos. Desde el inicio de la operación militar rusa en Ucrania el pasado 24 de febrero, Estados Unidos, la Unión Europea y otros estados y organizaciones occidentales aplicaron varias rondas de sanciones financieras y comerciales contra el petróleo ruso, infligiendo un alto precio a sus propios ciudadanos. El Poder Judicial argentino está bajo órdenes de Estados Unidos y FBI. Un analista dice que el Poder Judicial argentino está en manos de órdenes de Estados Unidos, mientras el FBI estadounidense sigue ilegalmente en territorio sudamericano. Irán rechaza una vez más las acusaciones planeadas contra la tripulación iraní-venezolana retenida en Argentina desde el pasado 8 de junio. El portavoz de la Cancillería de Irán, Nasser Kanani, dijo lunes que continúan los contactos con el gobierno argentino hasta la liberación incondicional de los tripulantes iraníes. Acuerdo nuclear no avanzará si Estados Unidos no cambia de actitud.
Dados los antecedentes y lo hecho por Estados Unidos como de su decisión de salirse de forma unilateral del acuerdo nuclear y seguir negándose a levantar las sanciones contra Irán, la directora y redactora de la revista La Comuna, Carmen Parejo Redón, en una entrevista concedida este lunes a la cadena Span TV, ha opinado que es muy difícil que el proceso de las conversaciones pueda avanzar ante la negativa de la administración de Joe Biden de cambiar de actitud. En este sentido, el analista ha argumentado que Estados Unidos está utilizando el acuerdo nuclear para seguir jugando en el escenario internacional complejo, donde realmente está tratando de desestabilizar la región entera para poder garantizar su avance. Estados Unidos está utilizando el acuerdo nuclear dentro de su propia guerra contra el mundo, ha subrayado. El gobierno de Albania está bajo órdenes de Estados Unidos e Israel. Albania no es un país independiente, está absolutamente supeditada a las políticas de Estados Unidos y al régimen criminal infanticida de Israel, asegura un analista. En una entrevista concedida este lunes a la cadena Span TV, el analista internacional Nikola Hadwa ha asegurado que Albania no gana nada con romper relaciones diplomáticas con Irán, dado que no es un país independiente y simplemente obedece las órdenes de Estados Unidos e Israel. Ha señalado también que las acusaciones infundadas de Albania contra Irán forman parte de una maniobra absolutamente planificada por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y la agencia de espionaje israelí el Mossad, para crear en el mundo la idea de que Irán es un país agresor que estropea las relaciones con otros. Albania rompió el miércoles sus relaciones diplomáticas con Irán y ordenó a los diplomáticos y al personal de su embajada en Tirana que abandonaran el país en un plazo de 24 horas, alegando que una investigación había descubierto que Teherán está detrás de un ciberataque a páginas digitales y gubernamentales albanesas el julio pasado. Se siguen viendo cada vez más atentados en Palestina. Las fuerzas israelíes siguen estando en guerra contra Palestina, en lo cual han dejado más de 112 asesinatos. Los israelíes no piensan dar marcha atrás con los bombardeos y destrucciones hacia Palestina. Han dejado muchos daños en infraestructura, este, muchos millones de dólares en daños, familias súper preocupadas. La ONU en este caso eh, trata de intervenir lo más que pueda, pero no han podido llegar a un acuerdo entre estos dos países. ¿Por qué Estados Unidos bloquea a Cuba? Si se dan cuenta, Cuba es un país que no le gusta que tomen sus recursos de una manera, eh, ¿cómo podría decir? Una manera que no es, eh, sino es por un acuerdo, mediante un acuerdo entre ellos. Estados Unidos se quiere apropiar de los beneficios de los recursos naturales que posee Latinoamérica. Estados Unidos, al ver que Cuba no pudo, no se puso de acuerdo a este acto, Estados Unidos bloquea el paso a los cubanos para que no entren a su país, solo por el hecho de que no le quieren dar esos recursos que son propiamente de Cuba, el cual es que tienen en su derecho poder hacer esto. Normalmente con vínculos de esta política estadounidense no ha funcionado con Cuba, por lo que recurre el bloqueo. Afecta sobre todo al pueblo cubano, este, y afecta en ese aspecto, ¿verdad? Conmoción en Argentina por atentado. En esta tarde
en esta fecha, que fue el 2 de septiembre, como a las 4 o 5 de la tarde, se pasó la noticia que hubo un atentado en contra de la presidente, entre el presidente eh, Cristina Fernández. Este atentado ocurrió en Argentina, el cual Argentina se conmocionó por tal hecho de que no se esperaba algo tan parecido. Como se ve en la imagen, esto fue hace poco. Una persona de origen brasileña de 35 años, este, trató de asesinar a Cristina Fernández, buscando eh, un, un golpe en esta estado. Eso sería todo. Gracias.